Bienvenidos. Acá iniciamos la lección uno de esta serie, Una iglesia que sirve a Cristo. La hemos titulado El Espíritu Santo y la iglesia. Dice el libro de Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, vemos que Cristo cumple su promesa, envía al Espíritu Santo para empoderar y establecer la iglesia. Entonces veamos que en el verso de Hechos capítulo 1, verso 1, nos da una ilustración clara acerca de Lucas, quien es el escritor de este libro, y es un libro que él escribe para su amigo Teófilo. Y como ustedes leen allí en el verso 1, es el segundo libro que escribe Lucas. El primero será el Evangelio de Lucas. Por eso es que este segundo libro es la continuación de la obra de Cristo. Por eso allí comienza diciendo que habla acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, pero ahora a través de su iglesia. Por eso era que les decía en la lección anterior, en la introducción, que este libro se podría llamar Hechos de los Apóstoles o Hechos de Cristo a través de los apóstoles. Dios establece su reino a través de la iglesia, pero para ello se requiere recibir poder. Esto es importante. Para establecer el reino de Dios en la era de la iglesia se requiere poder. Y este poder es cuando haya venido sobre la iglesia, sobre cada creyente, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Somos llenados en plenitud. Esta palabra es importante, plenitud. Es la plenitud del Espíritu Santo que nos llena. ¿Pero cuándo? Cuando estamos todos unánimes y juntos. Esto es importante. Unánimes y juntos. Si no hay unidad, el Espíritu Santo no derrama su unción en la iglesia. Pero cuando hay unidad, el poder de Dios llena toda la casa. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, el poder de Dios te puede llenar plenamente. Algo importante entender, cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes a Jesús, también recibes al Espíritu Santo allí, ¿sí? Tú naces del agua y del Espíritu. Sin embargo, esta unción de la que habla aquí el Pentecostés es un derramamiento del Espíritu Santo que te llena en plenitud. Ya tienes el Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu desciende cuando le buscamos con unidad y con entrega. El poder del Espíritu Santo te guía a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le da para hablar. Esto es para profetizar. Entonces entendamos, el derramamiento del Espíritu Santo es una unción que Dios derrama en su iglesia, en cada uno de nosotros, para que podamos proclamar, para que nuestra lengua deje de ser nuestras palabras y empiece Dios a obrar y a hablar al mundo a través de nosotros. Eso es a lo que nos referimos con el derramamiento del Espíritu. Es una forma profética de hablar el mensaje de Dios a quienes lo necesitan. Dios prometió, y esto fue en el libro de Joel, capítulo 2, verso 18, que los hijos e hijas profetizarían. Esto quiere decir que predecirían o hablarían. La palabra profecía en su raíz se permite entender como predicción o como hablar. Ambas formas son válidas. Entonces miren que los hijos e hijas hablarán. Los jóvenes verán visiones
tendrán revelaciones de Dios y los ancianos soñarán sueños. Aquí están los soñadores. Qué hermoso ver y entender que la iglesia y la obra en la iglesia se trata de una comunidad, de un grupo de creyentes, jóvenes, mayores, ancianos, todos buscando la dirección de Dios. ¿Y por qué este derramamiento del Espíritu? Pues porque Dios quiere que todo aquel que invoque el nombre del Señor, atentos con eso, que invoque el nombre del Señor, sea salvo. El propósito del derramamiento del Espíritu no es para autoproclamarme un hombre importante, ungido, no. El propósito es para que podamos proclamar al mundo acerca de Jesús y el mundo sea salvo, porque escuchan el mensaje y cuando lo escuchan invocan a su Salvador y exclaman, sálvame, rescátame. Ahora, veamos algunos sucesos en el libro de los Hechos. Encontramos al apóstol Pedro que predicó con el poder del Espíritu Santo. Y cuando predicó con el poder del Espíritu Santo, lo que él hizo fue hablar acerca de Jesús. Él predicó sobre Jesús. Y lo que él dijo fue que Jesús era a quien habían crucificado. Entonces miren que el poder de la predicación de Pedro, perdón, fue ungido con el poder del Espíritu Santo y sus palabras fueron acerca de un mensaje claro y contundente. Jesús, a quien crucificaron. Cuando ustedes leen allí la primera predicación de Pedro, se darán cuenta que las personas cuando escucharon el Evangelio se compungieron de corazón. Esta palabra compungir significa doler, como cuando te chuzan, cuando te lastiman así el corazón. Ese es el dolor, como un elemento puntudo afectando el corazón. Dice que los oyentes cuando escucharon el mensaje de Jesús con el poder del Espíritu Santo, sus corazones se dolieron, se compungieron de corazón. Y por ello, Pedro cuando predica, lo que les dijo fue, arrepentidos y bautícense cada uno. Ese es el mensaje de la iglesia del primer siglo y sigue siendo el mismo mensaje para la iglesia de este siglo. La primera predicación con el poder del Espíritu Santo hizo que se añadieran a la iglesia como 3,000 personas. ¡Wow! Eso fue un avivamiento increíble. La iglesia en sus comienzos se caracterizó ¿por qué? A ver, veamos cuáles eran las características de la iglesia en sus inicios. Y era porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que perseveraban en la enseñanza de Jesús, en la enseñanza de la salvación. Pero no solo en la predicación perseveraban, sino también en la comunión unos con otros. Esto es importante. La iglesia no solamente se reunía el domingo a escuchar el sermón, sino que tenían comunión unos con otros. Había un amor sincero, genuino, fraterno entre la iglesia. Dice el texto, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Entonces celebraban la Santa Cena y en las oraciones. 4 cosas caracterizaban la iglesia en sus orígenes: la enseñanza, la comunión o el amor, la Santa Cena, la participación del pan y la oración. Estas son las cosas, son las 4 cosas claves que no pueden faltar en la iglesia en este siglo. Cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 3, encontramos una historia maravillosa de milagros y de sanidades de Pedro y Juan. Y algo interesante es que ellos no tenían dinero, entonces miren que muchas veces también los cristianos podemos pasar necesidades. Sin embargo, aunque ellos no tenían plata ni oro, pero dieron de lo que tenían.
¿Y qué tenían? Tenían al Espíritu Santo. Y eso fue lo que dieron. Y por el poder del Espíritu Santo hubieron sanidades y milagros. Pedro vuelve y predica. Y en su segunda predicación le dice a los israelitas que han negado al santo y al justo. Los confronta con la verdad. Ellos han negado al santo y al justo y mataron al autor de la vida. ¡Wow! Son unas expresiones tan terribles y tan profundas. Esta descripción, pensemos por un momento, negaron al santo y al justo. Él no era malo, él no hizo nada injusto, él no hizo nada malo, pero lo negaron. Y no solo lo niegan, sino que lo matan. Matan al autor de la vida, matan al que da vida. Y esto es lo poderoso del Evangelio, que Cristo nos dio vida a través de su muerte. Aleluya. También estaban por ahí cuando Pedro está predicando, encontramos a los saduceos, una secta religiosa de la época. Y estos no creían en la resurrección. Por eso es que los saduceos estaban resentidos con los apóstoles. ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar al pueblo. Ese es nuestro propósito como iglesia. Enseñaban al pueblo y anunciaban, proclamaban, predicaban. Eso es anunciar. Pero ¿qué es lo que anunciaban? Ellos anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Pedro le dijo a los sacerdotes que en ningún otro hay salvación. Solo en Jesús podemos ser salvos. No hay obras, no hay actos religiosos ni ceremoniales que nos salven. Solo creer en Jesús. Solo Jesús nos puede salvar. Y aunque en esta conversación con los sacerdotes de la época hizo que las autoridades les prohibieran a Pedro y a Juan hablar de Jesús, ellos dijeron que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y estas dos palabras son claves. Es maravilloso entender que estos hombres predicaban no algo que habían escuchado por ahí, sino que ellos vieron a Jesús resucitado y escucharon a Jesús resucitado. Y por eso ellos proclamaban y predicaban acerca de Jesús, porque era lo que habían visto y oído. Por eso no podrían jamás dejar de hablar de él. Así se los prohibieron. La oración y la llenura del Espíritu Santo nos hace hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos predicar, evangelizar o compartir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros cercanos acerca de la obra de Dios? Solamente puedes hacerlo si primero has orado y has sido lleno del Espíritu Santo. Con estas dos factores, Dios te empodera para poder hablar con denuedo, o sea, con fluidez, con autoridad, con poder, la palabra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Acá hay una advertencia en Hechos 5:3. Se nos hace una advertencia de ser cuidadosos cada día. Aunque seamos salvos, tenemos que tener cuidado cada día porque nuestro corazón puede ser llenado o por Dios o por Satanás. Y quiero hacer la aclaración, no estoy diciendo que Satanás pueda entrar en el creyente, porque eso no es posible, porque el Espíritu Santo está dentro del creyente y por lo tanto Satanás no puede entrar. Pero lo que está diciendo el texto aquí es que de acuerdo a lo que escuchemos, lo que veamos, lo que hablemos, nuestra vida va a ser llena o con cosas de Dios o con cosas del diablo. Y si ustedes leen la historia allí, hay una pareja, Ananías y Zafira, que dejaron llenar su corazón con ideas del diablo. Y esto les trajo
aflicción y muerte. Algo maravilloso de la iglesia del primer siglo es que por la mano de la iglesia se hacían muchas señales y prodigios. Y estas se hacían en el pueblo. ¿Y por qué se hacían entre el pueblo? Porque la iglesia estaba unánime, estaba unida. Y cuando hay unidad, el Espíritu Santo derrama su poder a través de la iglesia y usa las manos de la iglesia, usa la iglesia para traer un milagro, para traer sanidad al que está enfermo, para traer medicina al que está dolido, a levantar, ayuda a levantar al que está caído, a abrir los ojos al que está ciego, físico o espiritual. Pedro y los apóstoles aprendieron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si tú eres un cristiano, un creyente, vas a aprender y a través de la historia de la iglesia comprenderás que en oportunidades tendrás que tomar la decisión o obedezco a Dios o obedezco a los seres humanos. Porque van a haber momentos en el camino tuyo que te darás cuenta que Dios te pide una cosa y la gente te pide otra. Y tú tendrás que elegir a quién obedecer. Finalmente, los apóstoles los azotaron, fueron flagelados, fueron golpeados, pero salieron de la presencia del concilio y esta palabra es maravillosa. Ellos salieron gozosos. Yo te pregunto, ¿tú saldrías gozoso después de que te golpeen, te lastimen injustamente? Pero los apóstoles salieron gozosos. La gran pregunta, ¿por qué salieron gozosos? Y es porque ellos fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se sintieron gozosos de ser copartícipes en las aflicciones, como Jesús también sufrió. Pero ojo, los apóstoles no son partícipes del sufrimiento de Cristo para salvación o para ayudar en la salvación o en la redención del mundo. No, no, no. Sencillamente ellos vieron que su maestro sufrió y qué maravilloso seguir los pasos de su maestro. Y no estoy diciendo que esté uno buscando que lo lastimen o esté uno autoflagelándose o subiendo de rodillas por allá para cumplir un voto. No, sino que cuando vengan situaciones difíciles por causa de la fe, tú y yo podamos ser como esa iglesia del primer siglo, salir con gozo y saber que fuimos usados, fuimos dignos para llevar el nombre de Dios y fuimos, probablemente sufrimos y presentamos afrentas por causa de Cristo. Aleluya. Y con esto terminamos esta primera lección, esperando que Dios te haya bendecido, que Dios te haya hablado, que Dios te haya enseñado. Y quisiera hacer una síntesis de lo que hemos visto. Los primeros 5 capítulos, que son los que hemos estudiado hoy, hablan sobre el cumplimiento de la promesa que Cristo hizo acerca de la venida del Espíritu Santo, revelándose en señales sobrenaturales sobre la iglesia primitiva. Aquellos hombres y mujeres que siguieron los pasos del Mesías esperando en Jerusalén y que ahora serán usados en esta misma ciudad para que los hechos de Cristo continúen realizándose a través de ellos con el poder del Espíritu Santo. Bendición.